Buenas noches. Esta vez leeremos el relato de un escritor de ciencia ficción y horror cósmico llamado H.P. Lovecraft. Su relato se titula La ciudad sin nombre y fue publicado en el año de 1921. Abre lo que serían los mitos de Cthulhu y explica escenarios que serán contados a lo largo de su narrativa. Empieza así. Cuando me aproximé a la ciudad sin nombre, comprendí que estaba maldita. Recorrí un valle terrible y reseco a la luz de la luna, y la vislumbré a lo lejos, resaltando de una manera increíble sobre la arena, tal como lo hacen los miembros de un cadáver que sobresalen de una tumba poco profunda. El miedo se albergaba en esa vetusta superviviente del diluvio, en la tatarabuela de la más antigua de las pirámides. En ella había un aura invisible que me rechazaba, instándome a renunciar a los antiguos y siniestros secretos que ningún hombre debía contemplar y a los que ninguno osaba acercarse. La ciudad sin nombre está perdida en lo más profundo del desierto de Arabia, desmantelada y en ruinas, con sus bajos muros ocultos por arenas de incalculables edades. Ya estaba en esas condiciones antes de que se colocara la primera piedra de Memphis, y así podría mirarse cuando los ladrillos de Babilonia aún estaban por coserse. No hay leyenda lo suficientemente antigua para recoger su nombre o para recordar cuando aún estaba viva. Sin embargo, algunos la mencionan en susurros en torno a los fuegos de los campamentos, y es mentada por las abuelas en las tiendas de los jeques. Todas las tribus la evitaban sin saber por qué lo hacen. Abdul al-Hazred, el poeta loco, soñó con ella la noche anterior a su inexplicable poema. No está muerto aquello que puede yacer eternamente, y con los extraños eones, hasta la muerte puede morir. Debí saber que los árabes tenían buenas razones para evitar la ciudad sin nombre, la ciudad que solo era citada en extraños cuentos, pero que nunca había sido vista por hombres vivos. Sin embargo, desafié las historias adentrándome con mi camello en el desierto nunca antes hollado. Solo yo la he visto, y por eso ningún otro semblante tiene unas líneas de miedo tan espantosas como las mías. Por eso ningún otro hombre tiembla de una manera tan terrible cuando el viento nocturno estremece las cortinas. Cuando la descubrí en esa horrible quietud de sueño eterno, la ciudad me miró estremecida por los rayos de una luna fría, en mitad del calor del desierto, y al devolverle la mirada, se esfumó la alegría de encontrarla, y me detuve con mi camello a la espera del alba. Durante 4 horas aguardé hasta que el horizonte viró al gris y las estrellas se esfumaron. En ese momento, el cielo mostró una claridad rosácea ribeteada de oro. Escuché un lamento y, aunque el cielo estaba claro y los vastos horizontes del desierto se miraban calmos,
Vi una tormenta de arena que se arremolinaba entre las antiguas piedras. Entonces, de súbito, sobre el lejano borde del desierto, se alzó el ardiente filo del sol a través de la pequeña tormenta de arena que ya se alejaba. En mi estado febril creí que, desde alguna profundidad remota, se alzaba un estruendo metálico, musical, para saludar al fiero disco, tal como Menon lo hacía a orillas del Nilo. Mis oídos zumbaban y mi imaginación se desbocaba mientras guiaba mi camello por las arenas hacia aquel anónimo lugar de piedra. El sitio que era demasiado joven para que Egipto y Meroe pudieran recordarlo, el lugar que solo yo, entre toda la humanidad, había contemplado. Me rodeé de un lado para otro entre los informes cimientos de casas y palmeras, sin encontrar una talla o inscripción que hablara de aquellos hombres, si hombres eran, que construyeron y vivieron en la ciudad. Su antigüedad era malsana y porfié en la búsqueda de algún signo que probase que ella, en efecto, era una obra humana. Ciertas proporciones y algunas dimensiones de las ruinas me disgustaban. Como traía conmigo algunas herramientas, excavé generosamente entre los muros de las ruinas, pero los progresos eran lentos y nada relevante apareció. Cuando volvieron la noche y la luna, sentí un frío que traía nuevos miedos y no me atreví a continuar en la ciudad. Al abandonar las antiguas murallas para la pernocta, un pequeño torbellino de arena se alzó a mis espaldas, soplando sobre las piedras grises, a pesar de que la luna brillaba y el resto del desierto estaba en calma. Me desperté al alba, emergiendo de un carrusel de sueños horribles. Mis oídos aún repicaban con un tañido metálico. Vi al sol asomarse rojizo entre los últimos soplos de la pequeña tormenta de arena que flotaba sobre la ciudad sin nombre, la cual acentuaba la quietud del resto del paisaje. De nuevo me aventuré entre aquellas meditatumbas, ruinas que se insinuaban bajo la arena como un ogro bajo una cobija. Y de nuevo estuve excavando en vano en busca de los restos de la raza olvidada. Descansé al mediodía y por la tarde empleé mucho tiempo marcando las murallas y las calles pretéritas, así como los contornos de los edificios casi desaparecidos. Comprobé que había sido una ciudad poderosa y me pregunté por el origen de su grandeza. Me imaginé el resplendor de una era tan antigua que los caldeos no podían recordarla. Y pensé en Sarnath, la maldita, que se levantaba en la tierra de Manar cuando la humanidad era aún joven. Y en Ib, la urbe que fue esculpida en piedra gris antes del alba de la humanidad. Una vez que llegué a un sitio donde un lecho de roca se asomaba desnudo a través de la arena para formar un pequeño risco, vi con alegría lo que parecía prometer nuevas pistas sobre el pueblo antediluviano. Burdamente cinceleadas en la cara del risco estaban las inconfundibles fachadas de varias moradas o templos pequeños en cuyo interior podían conservarse muchos secretos procedentes de eras demasiado remotas para ser calculadas. Aunque las tormentas de arena hubieran borrado desde hace mucho tiempo cualquier talla que existiera en su interior. Las oscuras aberturas eran muy bajas y estaban ocluidas por la arena, pero franqueé con mi pala y me arrastré hacia el interior.
llevando una antorcha para alumbrar cualquier secreto que albergara en su seno. Una vez dentro, comprobé que la caverna era un templo y contemplé las señales de la raza que allí vivió y adoró a sus dioses antes de que el desierto existiera. No faltaba altares primitivos, columnas y nichos, todos curiosamente bajos, aunque no distinguí esculturas ni frescos. Habían unas piedras muy singulares. La poca altura de la estancia cinceleara era extraño. Yo solo podía pasar de rodillas, y sin embargo, el lugar era tan amplio que mi antorcha únicamente podía revelar alguna de sus partes. Me estremecí de una curiosa manera ante una de las esquinas más alejadas, pues ciertos altares y piedras sugerían ritos de una naturaleza terrible, enervante e inexplicable. Esto me llevó a preguntarme qué clase de hombres podían haber construido y frecuentado el templo. Cuando terminé de mirar lo que contenía el lugar, me arrastré afuera, ávido de descubrir lo que pudieran ofrecerme los templos restantes. La noche estaba próxima, pero aquello que podría admirar hacía que la curiosidad fuera más fuerte que mi miedo. Esta vez no huí de las largas sombras lunares que me desalentaron la primera vez que vi la ciudad sin nombre. A la luz del crepúsculo despejé una nueva abertura y con una antorcha me arrastré al interior para descubrir más piedras y símbolos imprecisos. Aunque nada de esto era más definido que lo descubierto en el otro templo, la estancia también era baja, pero menos amplia, y finalizaba en un pasadizo sumamente angosto, rematado con nichos oscuros y misteriosos. Cuando indagaba los nichos, el ruido del viento, así como de mi camello en el exterior, quebraron el silencio y me obligaron a retroceder para investigar qué asustó a mi bestia. La luna resplandecía extraordinariamente sobre las primitivas ruinas, iluminando una espesa nube de arena que se alzaba gracias a las alas de un viento fuerte, aunque ya en disminución, que soplaba desde algún punto del risco. Pensé que el viento y arenoso frío había asustado al camello, y cuando estaba a punto de conducirlo a algún lugar más abrigado, acerté a mirar y me di cuenta de que en la parte alta del risco no soplaba el viento. El hecho me asombró y me hizo sentir miedo de nuevo, pero inmediatamente recordé los bruscos vientos que vi y escuché en el alba y el ocaso. Entonces decidí que se trataba de algo normal. Supuse que procedía de alguna fisura en la roca que conducía a una cueva, y observé las alborotadas arenas para intentar descubrir su origen. Luchando contra la asfixiante nube de arena, me encaminé con esfuerzo hacia ese templo que, según me acercaba, parecía bastante mayor que a los demás y mostraba una abertura menos bloqueada por la arena apelmazada. Pude haber entrado de no ser por la terrorífica fuerza del viento helado que estuvo a punto de apagar mi antorcha. Frente a mí estaba, rabioso, el oscuro portal. Suspiraba de manera inquietante mientras agitaba la arena, dispersándola por las extrañas ruinas. El viento amainó y la arena fue aquietándose
hasta que casi llegó a la calma. Sin embargo, una presencia parecía que merodear entre las espectrales piedras de la ciudad. Y cuando lancé una ojeada a la luna, ella pareció temblar como si se reflejara en aguas inquietas. Me sentía más espantado de lo que soy capaz de explicar, pero no lo suficiente para apagar mi sed de maravillas. Así que tan pronto como el viento amainó lo suficiente, me introduje en la instancia oscurecida. Este templo, tal como lo supuse desde su exterior, era mayor que cualquiera de los que ya había visitado. Presumiblemente era una caverna natural que albergaba los vientos que procedían de algún lugar situado más allá. Dentro de ella pude mantenerme erecto hasta cierto punto. Aunque las piedras y altares eran tan bajos como en los demás templos, por vez primera advertí en los muros sinuosos trazos de pinturas que casi se habían desvanecido o descacarillado. Y en dos de los altares con creciente excitación descubrí un laberinto de tallas curvilíneas bien trazadas. Mientras sostenía en lo alto la antorcha, me pareció que la forma del techo era demasiado irregular para ser natural, y me pregunté acerca de los prehistóricos canteros que la habían tallado. Su habilidad técnica debió ser notable. Un fogonazo de la caprichosa antorcha me mostró lo que buscaba: la apertura hacia los remotos abismos de donde provenía el viento repentino. Entonces me sentí desfallecer al comprobar que se trataba de una puerta pequeña y obviamente artificial, abierta en la roca viva. Adelanté mi antorcha, contemplando un túnel negro con un techo que se arqueaba sobre una tosca escalera de peldaños muy pequeños, numerosos y sumamente pronunciados. Siempre veré esos peldaños en mis sueños, pues llegué a descubrir lo que significaban. En ese instante apenas sabía si darles el nombre de peldaños o de simples resaltes para los pies que avanzaba en un vertiginoso descenso. Mi cabeza bullía de locas ideas. Las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar cruzando el desierto desde las tierras conocidas hasta llegar a la ciudad sin nombre que la humanidad no se atrevía a conocer. Durante un instante dudé, antes de precipitarme a través del portal y comenzar a descender con cautela por el empinado pasaje, como si fuera una escala de mano. Solo en las terribles fantasías de las drogas o del delirio, algún otro hombre pudo adentrarse en un descenso parecido. El angosto pasaje parecía no tener fin. Era un odioso pozo fantasmal y la antorcha que alzaba sobre mi cabeza no podía iluminar las desconocidas profundidades que hacía las que me deslizaba. Perdí la cuenta del tiempo y olvidé consultar el reloj, a pesar de que me sentía espantado al pasar en la distancia que ya debía haber recorrido. Había giros en la dirección y la pendiente. Sin embargo, alcancé un pasadizo largo, bajo, nivelado, por el que tuve que arrastrarme con los pies delante a lo largo del suelo rocoso, manteniendo la antorcha todo lo apartaba de mi cabeza, que me permitían los brazos. El sitio no era lo suficientemente alto para ponerse de rodillas. Después me encontré con mis más escalones empinados y, cuando aún iba deslizándome, mi debilitada antorcha se apagó. No creo haberlo notado en ese momento, pues cuando me percaté aún la sujetaba como si ardiera. Estaba bastante desequilibrado por la culpa de la hastia
de lo extraño y lo desconocido que me convirtió en un vagabundo, en un buscador de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En la oscuridad relampaguearon en mi cabeza fragmentos de mi adorada compendio de saberes demoníacos, máximas de Alhazred, el árabe loco, párrafos de las apócrifas pesadillas de Damasio e infames sentencias de la delirante y Max Numonde de Gunther de Metz. Repetía extraños fragmentos y musitaba sobre Afrasiab y los demonios que flotaban en la compañía de Oxus. Canturreaba una y otra vez la frase de uno de los cuentos de Lord Dunsany: la quieta negrura del abismo. En el momento en que mi descenso se volvió más rápido, recité monótonamente algo de Thomas More, hasta que tuve miedo de seguirlo entonando. Una alboria de oscuridad negra, como caldero de brujas colmado, con grogas de luna en eclipse destiladas. Agachándome a ver si podía pasar por ese abismo, vi abajo, hasta donde alcanzaba la vista, los costados del malecón, tersos como el cristal, luciendo como recién untados, como ese pez oscura que el mar de la muerte arroja a sus costas fangosas. El tiempo casi había cesado cuando mi pie sintió de nuevo el suelo nivelado y me descubrí en un lugar ligeramente más alto que las estancias de los templos más pequeños. Ahora, a una distancia que no podía calcular, el techo se levantaba por encima de mi cabeza. No pude incorporarme, pero sí ponerme de rodillas, y me deslicé y me arrastré sin rumbo en la oscuridad. Pronto comprendí que me encontraba en un estrecho pasadizo en cuyos muros se alineaban recién recipientes de madera con el frente de cristal. El simple hecho de que este sitio abismal y paleozoico pudiera palpar maderas pulidas y cristales me hizo estremecer por sus posibles implicaciones. En apariencia, las cajas estaban ordenadas a lo largo de los lados del pasadizo, a intervalos regulares, eran oblongas, estaban colocadas horizontalmente y, por su forma y tamaño, eran espantosamente similares a ataúdes. Cuando traté de mover 2 o 3 para examinarlas, descubrí que estaban firmemente aseguradas. Me di cuenta de que el pasadizo era de gran longitud y me arrastré hacia adelante con rapidez. Reptaba de una manera que hubiera resultado horrible para un hipotético observador situado en la negrura. Ocasionalmente cruzaba de lado a lado para tantear las proximidades y cerciorarme de que los muros y las hileras de cajas aún seguían ahí. El hombre es tan habituado a pensar de manera visual que yo casi me olvidé de la oscuridad y comencé a imaginarme el interminable corredor de madera y cristal con su angosta monotonía. Y luego, en un momento de indescriptible emoción, descubrí que no me equivocaba. No podía indicar el momento exacto en que mi fantasía dio paso a la realidad, pero delante de mí gradualmente surgió un resplandor y comprendí que estaba frente a los tenues perfiles del corredor y las cajas, revelados por alguna desconocida fosforescencia subterránea. Durante un breve instante todo fue tal y como lo había imaginado, aunque el resplandor resultaba muy débil, pero mientras me afanaba en avanzar mecánicamente hacia la luz, me di cuenta de que mi fantasía era escasa. La sala no contenía toscos restos como los templos de la ciudad superior, sino un tesoro artístico magnificente y exótico.
diseños e imágenes ricas, vívidas y osadamente fantásticas formaban una suerte de continuo mural cuyas líneas y colores estaban más allá de cualquier descripción. Las cajas eran de una extraña madera dorada, con exquisitos frontales de cristal, y albergaban los cuerpos momificados de criaturas que sobrepasan en extravagancia los más caóticos sueños del hombre. Resulta imposible hacerse una idea de esas monstruosidades. Eran reptilescas, tenían siluetas que a veces sugerían a un cocodrilo, una foca, pero más a menudo nada de lo que los naturalistas o paleontólogos hubieran conocido jamás. Su tamaño equivalía casi al de un hombre pequeño y sus miembros lucían pies delicados y evidentemente flexibles, curiosamente parecidos a las manos y a los pies de los humanos. Pero lo más extraño eran sus cabezas. Mostraban formas que desafiaban los principios biológicos conocidos. No podría comparar esas cosas con nada. Tampoco podía establecer una relación entre seres tan dispares como el gato, el bulldog, el fabuloso sátiro y el humano. Ni siquiera el mismo Júpiter lució frente a tal colosal, aunque los cuernos, la ausencia de nariz y esas fauces de caimán los colocaban al margen de cualquier categoría establecida. Por un momento dudé de la realidad de las momias, recelando a medias que fueran ídolos, pero pronto me di cuenta de que se trataba de alguna especie paleógena que existió cuando la ciudad sin nombre aún estaba viva. Para culminar lo grotesco, la mayoría vestía esplendorosamente con los tejidos más costosos y se adornaba con ornamentos de oro, joyas y refulgentes metales desconocidos. La importancia de esas criaturas reptantes debió ser inmensa, pues ocupaban lugar preferente entre los extraordinarios dibujos en los frescos de los muros y el techo. Con un arte sin par fueron representados por el artista en su mundo, donde había ciudades y jardines acordes a sus dimensiones. Solo pude pensar que su historia pintada era una alegoría que quizá representaba el progreso de la raza que los había adorado. Esas criaturas, pensaba, eran para la gente de la ciudad sin nombre lo que la loba fue para Roma, o algunas bestias totémicas para ciertas tribus de indios. Desde esa perspectiva creí poder trazar a grandes rasgos la maravillosa epopeya de la ciudad sin nombre, el relato de la poderosa urbe costera que gobernara el mundo antes de que África emergiera de las aguas, así como de sus convulsiones cuando el mar se retiró y el desierto llegó reptando hasta el fértil valle que la sustentaba. Contemplé sus guerras y sus triunfos, sus disensiones y derrotas, y su posterior y terrible lucha contra el desierto, cuando cientos de sus habitantes, alegóricamente representados por los grotescos reptiles, se vieron forzados a excavar de una manera maravillosa las rocas con rumbo al mundo anunciado por sus profetas. Todo resultaba extremadamente extraordinario y realista, y su relación con el espantoso descenso efectuado era innegable. Mientras me deslizaba por el corredor hacia donde la luz era más brillante, contemplé posteriores estadios de la epopeya, el último adiós de la raza virtuara, la ciudad sin nombre, y su valle durante 10 millones de años, la raza cuyos espíritus se mostraban reacios a dejar los lugares que sus cuerpos conocieron durante tanto tiempo.
donde se establecieron como nómadas en la juventud de la tierra para esculpir en la roca virgen aquellos santuarios primitivos donde nunca dejaron de celebrar sus ritos. Gracias a la mejor luz pude estudiar con más detenimiento las pinturas y recordando que los extraños reptiles debían representar a los hombres desconocidos, reflexioné acerca de las costumbres de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas peculiares e inexplicables. La civilización, que incluía un alfabeto escrito, había llegado, cuando menos en apariencia, a un nivel superior al de las culturas posteriores como Egipto y Caldea, aunque existían curiosas omisiones. Por ejemplo, no pude encontrar pinturas que representaran muertes o costumbres funerarias. Solo habían guerras, violencias y plagas, y me pregunté sobre esa reticencia ante la muerte y por cosas naturales. Era como si hubiera una idea de inmortalidad terrena que fue fomentada hasta convertirse en una ilusión de lo más apreciada. Aún más cerca del final del paisaje, habían escenas marcadas por la máxima imaginación y extravagancia, impactantes imágenes de la ciudad sin nombre, en su proceso de desertificación y ruina progresiva, y del extraño nuevo mundo o paraíso hacia el que la raza se abrió paso a través de la roca. En esas imágenes, la ciudad y el valle desierto se mostraban siempre a la luz de la luna, con un halo dorado que marcaba los muros abatidos e insinuaba a medias la espléndida perfección de los primeros tiempos. Seguramente había sido pintado por el artista en un estilo espectral y esquivo. Las escenas históricas resultaban demasiado estrafalarias para ser creíbles. Ellas retrataban un mundo oculto de días eternos, formado de gloriosas ciudades y etéreas colinas y valles. Muy al final creí distinguir signos de un anticlímax artístico. Las pinturas resaltaban menos habilidosas y mucho más estrafalarias, parecían consignar una lenta decadencia de los antiguos valores que se unió a una creciente hostilidad contra el mundo exterior que fueron desalojando por el desierto. Los cuerpos de la gente, siempre retratada mediante los sagrados reptiles, parecían menguar gradualmente, aunque sus espíritus, tal como mostraban flotando sobre las ruinas a la luz de la luna, ganaban en proporción. Sacerdotes demacrados, representados como reptiles de ornados ropajes, maldecían al aire superior y todo cuando lo respira, y una terrible escena final representaba un hombre de aspecto primitivo, quizás un pionero de la antigua Irem, la ciudad de las columnas, despedazado por aquella raza más antigua. Entonces recordé cuánto temían los árabes a la ciudad sin nombre, y me congratulé de que, más allá de aquel punto, los muros y el techo grises estuvieran desnudos de pinturas. Mientras observaba el despliegue de historia mural, me había aproximado hasta el salón de techos bajos y reparé en un gran portal a través de que brotaba la fosforescencia que me daba la... Arrastrándome, prorrumpí en un grito de asombro ante lo que había del otro lado, pues en la otra y más brillante estancia se encontraba un ilimitado vacío de radiación uniforme, de manera que uno creería estar contemplando desde la cumbre del Everest un mar de brumas bañadas por el sol. A mis espaldas estaba un pasaje tan estrecho que no podía ponerme en pie, pero ante mí se encontraba la inmensidad del resplandor subterráneo. Miré el pasadizo. El abismo comenzaba en el primer tramo de una empinada escalera. Tenía peldaños pequeños y numerosos
parecidos a los de los negros pasajes que antes había atravesado. Al cabo de pocos metros, los vapores resplandecientes ocultaban casi todo lo visible. Contra el muro izquierdo del pasadizo estaba una pesada puerta de bronce. Era increíblemente gruesa y estaba decorada con fantásticos bajorrelieves. De estar cerrada, ella separaría por completo el mundo interior de luz de las criptas y los pasadizos de piedras. Observé los peldaños. Al principio no me atreví a aventurarme en ellos. Toqué la puerta de bronce. No pude moverla. Entonces me tumbé boca abajo sobre el suelo de piedra, con la mente inflamada por las prodigiosas reflexiones que ni siquiera el cansancio podía alejar. Mientras yacía con los ojos cerrados, me sentí libre para pensar en la gran cantidad de cosas que había mirado. Los frescos volvieron a mi memoria con significados nuevos y terribles, escenas que representaban la ciudad sin nombre en su apogeo. La vegetación del valle la circundaba junto con las distantes tierras con las que comerciaban sus mercaderes. La alegoría de las criaturas reptantes me turbó por su preeminencia y me asombré de que se mantuviera a rajatabla en una historia pictórica. En los frescos, la ciudad sin nombre era representada de acuerdo con las proporciones de los reptiles. Me pregunté cuáles serían sus proporciones reales y cuál sería su magnificencia. Después, durante un instante reflexioné sobre algunas incongruencias que advertí en las ruinas. Curioso, pensé en las bajas dimensiones de los templos primigenios y los corredores subterráneos, que sin duda fueron excavados en honor de las deidades reptilianas que allí se adoraban, aunque su dimensión obligaría a reptar a los fieles. Quizás esos ritos llevaban aparejado al reptar como una imitación de las criaturas. Ninguna teoría religiosa, empero, podía explicar fácilmente por qué el nivel del pasadizo en ese espantoso descenso resultaba tan bajo como el de los templos, o menor, pues ningún ser humano podía ponerse de rodillas. Mientras tanto, pensaba en las criaturas reptantes, aquellas formas momificadas que estaban tan cerca. Entonces sentí un nuevo espasmo de temor. Las asociaciones mentales son curiosas, y yo me encogí ante la idea de que, a excepción del pobre hombre primitivo despedazado, en la última representación, la mía era la única forma humana entre aquella multitud de restos y símbolos de la vida primordial. Pero como siempre ha ocurrido, a lo largo de mi extraña y errarumba existencia, la maravilla pronto alejó el miedo. El abismo luminoso y cuanto pudiera contener representaba un desafío digno del mayor de los exploradores. No me cabía duda de que un extraordinario mundo de misterio se encontraba al final de los diminutos peldaños, y sentí el ansia de encontrar allí los registros humanos que no existían en el corredor decorado. Los frescos me mostraron ciudades increíbles, colinas y valles en este territorio inferior, y mi fantasía se solozaba en las ricas y colosales ruinas que aguardaban mi llegada. Mis temores, por supuesto, giraban en torno al pasado más que al futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en el minúsculo corredor de reptiles muertos y seres antediluvianos a kilómetros por debajo del mundo conocido y frente a otro mundo de sobrenaturales brumas y luces podía competir con el miedo cerval
que sentía ante la abismal antigüedad de las escenas y su esencia vital. Una antigüedad tan inmensa que hacía ridícula cualquier medida parecía acecharme desde las piedras primigenias y los templos inceliados de la ciudad sin nombre, mientras que los potreros y sumamente impactantes mapas de los frescos mostraban océanos y continentes olvidados por el hombre, con solo algún contorno apenas familiar por aquí y por allá, de lo que pudo ocurrir en las eras geológicas transcurridas desde el cese de las pinturas hasta que la raza, acuciada por la muerte, sucumbiera resentida por su decadencia. Nadie sabría decirlo. Esas cavernas y los territorios luminosos de más allá alguna vez habían rebosado de vida, pero ahora yo estaba solo junto a sus restos tangibles y me estremecía al pensar en las incontables edades durante las que esos vestigios habían aguardado en una especie silenciosa y solitaria. Repentinamente sufrí otro golpe de ese miedo atroz que me asaltaba intermitentemente desde que vi por primera vez el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la fría luna. A pesar de mi cansancio, me descubrí levantándome frenético hasta una postura sentada y mirando hacia atrás por el corredor negro, hacia los túneles que ascendían al mundo exterior. Mis sensaciones eran muy parecidas a las que llevaban a evitar la ciudad sin nombre durante la noche, y ellas resultaban tan inexplicables como acuciantes. En otro instante, sin embargo, sufrí una impresión aún más grande, esta vez en forma de un sonido audible. El primero en romper el silencio total de aquellas profundidades parecidas a tumbas. Se trataba de un lamento bajo y profundo, como el de un coro lejano de espíritus condenados, y procedían de la dirección hacia lo que estaba mirando. Crecía con rapidez, hasta que pronto reverberó espantosamente a través de los pasadizos bajos, y entonces me percaté de una creciente corriente de aire frío, similar a la que corría por los túneles en la ciudad superior. El toque del aire pareció restaurar mi equilibrio. Al instante recordé las ráfagas repentinas que se alzaron en torno a la abertura del abismo del alba y al ocaso, lo que de hecho me sirvió para descubrir los túneles ocultos. Lancé una ojeada al reloj y vi que el alba estaba próxima, por lo que me agarré para resistir la ventolera que soplara mía a su cueva de origen, de la misma manera que salió el atardecer. Mi temor volvió a menguar, pues un fenómeno natural puede disipar las cabalas sobre lo desconocido. Más y más enloquecido, se agolpaba en ese abismo aquel viento nocturno gritón y quejumbroso. Volví a tumbarme y me aferré en vano al suelo, temiendo ser arrastrado al abismo fosforescente a través de la puerta abierta. Había imaginado el tamaño de su furia, y mientras me iba percatando de cómo mi cuerpo se deslizaba hacia la cima, me vi saltando por un centenar de nuevos terrores, fruto de las aprensiones y la imaginación. La malignidad del aire despertaba increíbles fantasías. De nuevo me comparé con la otra y única imagen humana de aquel espantoso corredor, el hombre despedazado por la raza sin nombre. Los demoníacos zarpazos de la turbulenta corriente parecían albergar una rabia vengadora ante lo que cualquier defensa era impotente. Creo que grité frenético cerca del final. Estaba casi loco, aunque, si así lo hice, mis gritos se perdieron en la infernal babel de los fantasmas aulladores del viento.
Intenté arrastrarme contra el mortífero torrente invisible, pero no logré asirme en ningún lado y me vi empujado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Finalmente, debí perder la razón, ya que acabé por balbucear una y otra vez en el inexplicable poema del árabe loco Al-Hasred, que soñó con la ciudad sin nombre. No está muerto aquello que puede yacer eternamente, y con los extraños eones hasta la muerte puede morir. Solo los sombríos y meditatumbos dioses del desierto saben qué ocurrió en realidad, qué indescriptibles luchas y combates sostuve en la oscuridad, y si Abaddon me guió de vuelta a la vida, donde siempre habré de recordar y estremecerme hasta que el olvido o algo peor me alcance cuando sopla el viento nocturno. Aquello era monstruoso, antinatural, colosal, demasiado alejado de cualquier concepción que el hombre pueda albergar, excepto en esas condenadamente silenciosas horas de madrugada cuando es imposible dormir. He dicho que la furia del soplo racheado era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces resultaban espantosas por la reprimida malignidad de sus desoladas eternidades. En ese momento, aquellas voces, aunque aún me resultaban caóticas, parecían, para mi trastornado cerebro, articular algo detrás y abajo de ellas. En la fosa de las antigüedades muertas durante innumerables eones, a lenguas por debajo del mundo de los hombres, escuché el espantoso maldecir y gruñir de los demonios de extrañas lenguas. Al volver la mirada, vi perfilarse contra el luminoso éter del abismo lo que no podía distinguir a causa del polvo del corredor. Una horda de pesadillas de veloces demonios, distorsionados por el odio, grotescamente ataviados, semitransparentes, demonios de una raza inconfundiblemente inhumana, los reptantes reptiles de la ciudad sin nombre. Y mientras el viento aminoraba, me vi sumido en las oscuridades pobladas por demonios de las entrañas de la tierra, pues tras la última de las criaturas, la gran puerta Brontissenia retumbó cerrándose con un ensordecedor estruendo de metales cuyas reverberaciones ascendieron hasta el mundo distante para saludar al sol naciente, tal y como lo hace Menón desde las riberas del Nilo. Este fue el relato de La ciudad sin nombre de H.P. Lovecraft. Espero que les haya gustado y si les agradó puedan compartirlo. Este fue a Jetsus y hasta luego.